Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias por la bendición que nos das. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos regalaste, porque pudimos hoy despertar, porque hoy podemos ya casi finalizar este día, Señor, y porque hoy nos das la oportunidad de reunirnos para aprender, para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que uses mi boca, que uses mi corazón para poder transmitir tu mensaje a estas amadas mujeres. Gracias por su vida, gracias por el esfuerzo que hacen, Señor, por la disciplina que han demostrado, Señor, al conectarse a tus estudios, que buscan este tiempo para alimentarse de tu palabra. Te pido que las bendigas, que las guardes, que las ayudes en todas sus necesidades físicas, eh, espirituales, emocionales, de provisión, Señor. Tú las conoces y sabes hoy de qué tenemos necesidad. Te pido que derrames de tu bendición en cada una de ellas y que pues podamos seguir juntas formando tu carácter en nosotras, que podamos seguir juntas aprendiendo de aquellas cosas, Señor, que a veces pues aún hacemos mal y que traen consecuencias en nuestra vida. Pero hoy, Señor, a través de tu enseñanza, a través de la sabiduría que has puesto en tu palabra, queremos aprender y queremos obedecer tu palabra para que nuestra vida cada día sea más satisfactoria, más feliz, más llena de, de éxito, Señor, porque tú estás de nuestro lado y porque hemos aprendido a conocerte, a obedecerte y a honrarte con todo lo que hacemos. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amadas, pues les doy la bienvenida a nuestro estudio de mujeres del día de hoy. Eh, Mi amada hermana Pau comenzó una serie con ustedes que hemos denominado 10 errores que cometen o que cometemos, ¿verdad? 10 errores que cometemos como mujeres. Y entonces, el día de hoy vamos a ver el error número 2, que es la manipulación. La manipulación, pues nosotras a veces recurrimos a este recurso con los hijos, si en algún momento, tuvimos pareja o esposo, a veces con el esposo, o a veces con compañeros, con amigos, con conocidos, incluso con la familia, ¿no? Podemos llegar a cometer este error de manipular a otros. Y el día de hoy vamos a tomar una historia bíblica para tomar un ejemplo de cómo una mujer manipuló y al final, pues, tuvo consecuencias no muy agradables. Entonces, la Biblia, como ustedes saben, pues, fue escrita para que nosotros aprendamos de ello, ¿no? A veces, en el mundo podemos escuchar frases como, pues, nadie experimenta en cabeza ajena, tienes que vivir lo tuyo. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, pues, Dios puso esos ejemplos o puso esas historias en la Biblia para que no cometamos esos errores, para que realmente aprendamos de lo que otros hicieron y aprendamos en 2 sentidos, ¿no? Lo bueno para imitar, pero lo malo, lo negativo para evitarlo en nuestra vida, ¿no? Dios siempre quiere que nosotros, pues, seamos felices, que vivamos una vida plena y gozosa. Sin embargo, pues, a veces las decisiones que tomamos, pues, nos llevan a sufrimientos, ¿no? Nos llevan a destrucción y nos llevan a veces a momentos tristes. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a tomar esta historia como un ejemplo de lo que no hay que hacer en nuestra vida, ¿sale? Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos a leer algunos versículos para entrar en contexto y comprender un poquito de la historia que estaba sucediendo. Esta historia, pues, de esta mujer comienza desde el versículo 24, sin embargo, pues no vamos a poderlo leer todo en este momento. Y nos vamos a ir ya un poquito hacia la parte del final de la historia de Rebeca, que está en el capítulo 27 de Génesis. Entonces, si me acompañan a Génesis 27, vamos a leer de los versículos 1 al 23, luego nos vamos a saltar una parte de versículos y vamos a continuar la lectura del 41 al 46. ¿Sale? Entonces vamos a hacer esta lectura bíblica juntas y posteriormente pues ya vamos a tomar algunos puntos claves de la historia para ir reflexionando acerca de este error común, la manipulación. Entonces, Génesis capítulo 27.
Un poquito antes de esta lectura, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer esta historia completa, Rebeca se casó con Isaac. Isaac era el hijo de Abraham y este matrimonio fue un matrimonio arreglado, es decir, que Abraham mandó a su siervo a buscarle una esposa a su hijo. Su hijo pues estaba pasando por una situación de alguna manera complicada, ya era un hijo pues en nuestros tiempos de edad avanzada, ¿no? Ya tenía como 40 años Isaac para esto y todavía no se casaba. Pero bueno, a lo mejor para nuestra cultura de hoy en día dijimos, no, pues ya está quedado Isaac, ¿no? Pero la realidad es que para los tiempos de Isaac, pues era una buena edad para casarse, ¿no? Entonces, su padre Abraham manda a un siervo con ciertas instrucciones muy precisas a buscarle una esposa, pero esta esposa pues tenía que tener ciertas características y efectivamente el siervo eh, pone esta situación que le había encargado su amo en manos de Dios, ¿no? Y le dice, Señor, pues tú dame una señal, muéstrame quién debe ser esta mujer. Y él llega a un lugar y él pone o dispone en su corazón que aquella mujer que sea servicial, que le ofreciera agua a él y a sus camellos en ese momento, pues iba a ser la mujer elegida para ser la esposa de Isaac, ¿no? Entonces, en ese momento, pues aparece Rebeca y justamente Rebeca hace esta parte, ¿no? Ofrece agua a él y a sus camellos y recordemos que bueno, pues en esos tiempos un camello pues sí bebía bastante agua, entonces no era una tarea fácil la que Rebeca hizo, ¿no? Entonces eso demostraba ciertas cualidades en esa mujer, como pues ser servicial, ser esforzada, ser trabajadora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento más largo, el siervo encuentra a esta mujer virtuosa y se la lleva, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Pues Dios te ha escogido para que seas esposa de Isaac. Y pues así como a citas ciegas, ¿no? Porque ella no conocía a Isaac. Entonces se la lleva y pues Isaac tampoco conocía a Rebeca y entonces pues llegan, los presentan y amor a primera vista, ¿no? Se enamoran y pues se casan y todo muy padre, ¿no? Porque finalmente en esos tiempos Isaac estaba pasando por la pérdida de su mamá, había muerto su mamá Sara. Entonces, pues Isaac estaba de alguna manera pues triste, desconsolado, y llega Rebeca como una parte importante a su vida a consolar su corazón. Y entonces la palabra nos dice que Rebeca consoló el corazón de Isaac, ¿no? Que él estaba pasando por ese momento difícil en su vida y pues el casarse con Rebeca le trajo felicidad, le trajo consuelo a su corazón. Y entonces, bueno, pues ya pasan los años y finalmente, pues Rebeca pasa por un periodo en el que es estéril, no puede tener hijos, entonces pues hay una lucha ahí tremenda en su vida, una situación muy complicada para la época en que vivía Rebeca, porque recordemos que en esa época el ser estéril pues era pues una mancha, ¿no? Era así como pues lo peor, ¿no? Como un castigo divino casi casi, porque recordemos que pues la mujer era parte fundamental en preservar el linaje, ¿no? Y luego recordemos, o sea, todavía más, recordemos que se acuerdan que Abraham había recibido una promesa, ¿no? Que iba a tener, que iba a ser padre de una gran nación. Y entonces imagínense, su único hijo resulta que la esposa no puede tener hijos, ¿no? Entonces, imagínense la carga sobre los hombros de Rebeca, ¿no? Una situación un poco complicada. Sin embargo, bueno, Dios en su provisión y en su misericordia permite que después de un tiempo Rebeca se embarace y tenga a unos gemelitos, ¿no? Uno se llamaba Esaú y otro se llamaba Jacob. Y entonces, bueno, pues aquí comienza un poquito parte de la historia que vamos a ver, en donde Rebeca pues pierde un poquito la visión, ¿no? Y comete pues este error del que hoy estamos hablando, de manipular. Recordemos que manipular, bueno, ahorita les doy el concepto. Vamos a leer ahora sí un poquito de la historia ya en la Biblia, ¿sale? Esa fue mi versión resumida de la historia de Rebeca, pero ahora vamos a leer unos pasajes en el capítulo 27, ¿sale? Entonces, dice así el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor,
Y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces ahí estaba de chismosita Rebeca, ¿no? Andaba ahí escuchando tras de la puerta lo que el papá le decía al hijo, ¿no? Dice en el versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído que tu padre hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca de los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob como su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregando los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Entonces, fíjense hasta aquí, pues toda la trama, ¿no? Todo lo que Rebeca tramó en su corazón, en su mente, para que su hijo Jacob fuera bendecido. Recordemos que en la época de estos personajes, la bendición que extendía el padre al primogénito, pues era una doble porción de todo lo que se tenía, ¿no? En cuanto a bienes, en cuanto a tierras, pero también, pues espiritualmente hablando, era un gran privilegio, ¿no? El recibir la bendición del Padre, porque era pues una declaración de fe, de confianza y de bendecir al Hijo con palabras pues que iba a llevar ese hijo en su corazón, ¿no? De hablarle cosas buenas, de decirle, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser victorioso, Dios te va a levantar, ¿no? O sea, era pues algo muy hermoso lo que el padre iba a hacer con su primogénito, que en este caso era Esaú, ¿no? Sin embargo, eh, recordemos que Rebeca tenía a su hijo favorito, que en este caso era Jacob. Versículos antes, pues nos dice que Esaú era un hombre, pues muy varonil, que se dedicaba a las cosas del campo y pues era más afecto a su padre. Sin embargo, Jacob pues era de un temperamento un poco más apacible, tranquilo, le gustaba pues más como las cuestiones de estar en la tienda, de hacer cosas ahí con su mamá seguramente. Entonces, pues Rebeca tenía especial afecto por Jacob, ¿no? Entonces, cuando ella escuchó
que Esaú, el primogénito, iba a recibir la mejor parte, pues dijo, no, ¿cómo? ¿No? La que la tiene que recibir es mi hijo menor. Y entonces, pues planea toda esta parte, ¿no? Y hay pues ciertas partes de esta historia que ahorita vamos a retomar que nos van a enseñar justamente las consecuencias de a veces planear cosas o manipular cosas a nuestro favor o a nuestro antojo, ¿no? Entonces vamos a continuar leyendo. Bueno, ya ahí después, obviamente llega Esaú, el papá se da cuenta de que fue engañado, de que bendijo al otro hijo y pues bueno, ya la bendición había sido dada. Sin embargo, bueno, el papá también da una bendición a Esaú, pero pues ya no era la bendición del primogénito, ¿no? Y entonces obviamente Esaú, pues enojado, eh, hace una promesa, ¿no? Que cuando su padre muera, él va a matar a su hermano Jacob. Y entonces, pues bueno, ya ahí se desata un poco, pues la historia. Y entonces, pues obviamente tras esta promesa que había hecho el hermano, pues Jacob tiene que huir, ¿no? Y entonces viene un poquito el desenlace de la historia. Vamos ahora sí al versículo 41, vamos a leer hasta el 46 para ver pues las consecuencias que tuvo Rebeca de esta decisión que ella planeó, maquinó y ejecutó, ¿sale? Y dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplique la ira de tu hermano, aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces vean cómo pues finalmente el desenlace de la historia pues no es muy bonito, ¿no? Después de que Rebeca toma esta decisión pues dirigida en sus propios pensamientos, en sus propias formas de ver las cosas, pues a final de sus días, ya después de aquí, ya no se relata más de la historia de Rebeca. Obviamente Isaac muere y ya no se vuelve a hablar en la Biblia de la historia de Rebeca como tal, ¿no? No sabemos si cuánto después murió o qué pasó, pero imaginemos un poco esta parte en la que, pues bueno, ella tuvo que despedir a su hijo amado, ¿no? Al hijo que tanto quería, que tanto amaba, pues lo tuvo que alejar de su lado, ¿no? A fin de guardar su vida de la ira de su hermano. Entonces, imagínense la destrucción que hizo en su familia, ¿no? Por un lado, pues el dolor que implicó a su esposo el saberse engañado, burlado por su esposa y su hijo menor. La parte del hermano, ¿no? Cómo hirió Rebeca al hijo mayor, cómo lo hizo sentir, porque finalmente, pues sí, estaba la ira en contra del hermano, pero pues yo creo que también Esaú no estaba muy feliz con su mamá, ¿verdad? Seguramente, pues había un cierto resentimiento que ella provocó en su hijo, ¿no? Y pues finalmente tuvo que alejarse de su hijo, dejarlo ir, y pues bueno, finalmente Jacob también sufrió las consecuencias, ¿no? Y ya no se habla de que ellos dos se hayan vuelto a unir. Entonces, a final de cuentas, lo que ella quiso lograr con engaño y mentira, pues al final ni siquiera vio los frutos de eso que ella pensó, ¿no? O de esa bendición que ella quiso traerle a su hijo, pues ella ya ni siquiera pudo ver ahora sí que a su hijo realizarse, ¿no? Ni casarse, ni a sus nietos, ni a su descendencia. Entonces, vean pues cuán atroz es a veces obrar de una manera equivocada, ¿no? Y las consecuencias que esto puede traer a nuestras vidas. Entonces, pues tomando ejemplo de esta historia de la Biblia, vamos a ver algunos puntos centrales de los errores que Rebeca cometió, ¿no? O sea, dentro de este error de la manipulación, pues hubo ciertos factores, ¿no?
que hicieron, pues, que aún más este error se enfatizara. Y antes de ver un poquito esta parte, quiero reiterar, ¿no? Que aunque su plan funcionó, porque ciertamente el hijo recibió la bendición, pues fue una victoria un poco agridulce, le podríamos llamar así, ¿no? Porque a lo mejor primero hubo felicidad, pero pues ya después hubo consecuencias, ¿no? Maldición. Y finalmente, esta historia también nos enseña cuán influenciadoras podemos llegar a ser en la vida de otros, para bien o para mal. Dios nos dio la virtud a las mujeres de tener una influencia poderosa en las personas. Fíjense que estaba leyendo un poco acerca de esto y en un estudio que hicieron a 100,000 varones les preguntaron quién había sido la persona de mayor influencia en su vida. Y la respuesta arrasadora fue su mamá. Y después de mamá, la esposa, ¿no? Entonces, vean cuán poderoso puede llegar a ser en nuestras manos, el que nosotros podamos influenciar a otros, ¿no? Con los que convivimos. En este caso, puede llamarse hijos, esposos, sobrinos, hermanos, ¿no? O sea, las personas que están a nuestro alrededor, finalmente nosotros nos convertimos en personas de influencia en su vida, ¿no? Y entonces, pues, pensando un poco en esta idea, hoy tenemos que reflexionar qué pasos hemos tomado, ¿no? ¿Qué decisiones hemos tomado y qué situaciones hemos hecho en nuestra vida? A fin de que a lo mejor, si en algún momento hemos empleado esta herramienta de la manipulación, pues hoy es el tiempo, ¿no? En el que Dios nos dice, ya no lo hagas más, ya no vayas más por ese camino y ahora pues empieza a conducirte de una manera distinta. O a lo mejor estamos del otro lado. Fuimos víctimas, de alguna manera, por decirlo así, de una mamá manipuladora, ¿no? O de alguien que ha estado cerca de nuestra vida, puede ser un compañero de vida u otra persona que nos manipuló, ¿no? Como en este caso, pues Jacob fue manipulado por su mamá y sin embargo, aunque él de momento no quiso hacerlo porque le dijo, ¿qué tal si mi papá se da cuenta, no? Y pues en lugar de bendecirme me va a maldecir la mamá. No, no, no. No pasa nada, tú obedéceme y hazlo, ¿no? Y a final de cuentas, pues Jacob también sufrió las consecuencias. Entonces, a lo mejor nosotros podemos estar o en el papel de Rebeca, como manipulando, o en el papel de Jacob, de haber sido manipulados por otras personas y haber tomado en algún momento de nuestra vida malas decisiones a causa de esa influencia, ¿no? Y eso finalmente marca nuestra vida y marca hoy por hoy nuestra vida espiritual. A veces ese tipo de cosas que vivimos nos atan espiritualmente, ¿no? Porque seguimos teniendo en nuestro corazón pues culpa o a lo mejor enojo o a lo mejor frustración, ¿no? De decir, si no hubiera hecho esto, si no me hubiera dejado influenciar, si no hubiera caído en esta situación, pues hoy mi vida sería otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a aprender un poquito de estos puntos con la historia que acabamos de leer. Entonces, la primera parte, o sea, de estos errores, que un error fue tras otro error y otro error, fue la primera parte, la de la manipulación, ¿no? Lamentablemente, a veces muchas de nosotras llegamos a actuar como Rebeca y pues llegamos a hacernos las víctimas, eh, ante cierta situación para conseguir algún objetivo, ¿no? Y podemos llegar a usar frases, pues, como yo siempre hago todo, yo me esfuerzo mucho, yo hago, yo me dedico, o, otras frases como más fatalistas, ¿no? No, pues seguro es que no me va a ir bien, es que, a mí, pues, no, luego las cosas no me salen bien, o otras frases como, por ejemplo, ¿no? Si en algún momento, tuvieron alguna pareja o eso, y por alguna razón ya no estás ahorita con esa persona, puedes llegar a influenciar en tus hijos, ¿no? De, ay, tu padre esto y esto y aquello, y por su culpa de él, así y asado, ¿no? Entonces, podemos llegar a usar esas frases para manipular incluso el cariño de nuestros hijos, ¿no? A veces les hacemos, pues, o les decimos frases de personas pues para que, con la intención de que nos quieran más a nosotros que a esa persona, ¿no? Porque, ay, esa persona fue mala conmigo, etcétera. O a veces las mamás somos muy dadas a decir, después de todo lo que he hecho por ti, mira cómo me pagas.
¿no? Todo lo que me he esforzado por ti y mira lo que recibo, ¿no? O incluso a lo mejor si no eres mamá, a lo mejor pues has tenido muchas atenciones con alguna persona, pongámosle un amigo, un sobrino, el título que tú quieras, y a lo mejor a veces, ¿no? O sea, todo lo que he hecho por ti, todo lo que te he apoyado y mira cómo me pagas, ¿no? O lo que recibo. Finalmente, todo ese tipo de acciones son manipuladoras, ¿no? Para conseguir algún objetivo. Otra parte que Rebeca cometió el error, pues en este caso muy específico, fue tener a un hijo favorito, ¿no? Eso lo pueden leer en Génesis 25-28, ahí atrásito donde estábamos en la historia, para que tengan la referencia. En Génesis 25-28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces ahí vemos esa parte de un poco de favoritismo hacia Jacob, ¿no? Que ya se los había referido. Sin embargo, pues este es un error muy común, ¿no? Las que ahorita en este grupo tienen hijos, pues es una parte que hay que cuidar mucho, ¿no? A veces, aunque los hijos ya sean grandes o si están chiquitos, pues debemos siempre de procurar darles un trato igualitario, ¿no? Procurar reconocerles a cada uno sus fortalezas y aprender a aceptarlos como son, porque seguramente hay un hijo que a lo mejor pues nos es más afín, pero a final de cuentas, pues los dos son nuestros hijos, ¿no? Los dos son una herencia de Dios, los dos o los tres o los cuatro, los que hayamos tenido, son un regalo del Señor, ¿no? Entonces tenemos que aprender a amarlos, a tolerarlos y a ver, pues finalmente las fortalezas que ellos tienen como hijos, ¿no? Entonces, en esta parte, pues sí tenemos que tener cuidado en darle favor a alguno de los hijos. Y otra tercera parte que es así como sustancial y muy importante en todo esto que hizo Rebeca, es usar palabras vanas y ociosas como maldiciones autoimpuestas. No sé si recuerden que, o sea, Rebeca nada más se fue por, ¿cómo le hago para que vendieran a mi hijo? Y ella planeó y dijo sin pensar las consecuencias. Entonces muchas veces actuamos de esa manera, ¿no? Sin pensar en lo que nuestras palabras pueden llegar a provocar, nuestras acciones pueden llegar a provocar. Y finalmente, una maldición autoimpuesta. No sé si recuerden que en la historia es muy fuerte estas palabras. Cuando Jacob le dice que su padre, si se da cuenta, lo va a maldecir, ella le dijo, no te preocupes, la maldición tuya que caiga sobre mí, ¿no? Entonces, a veces, o sea, imagínense decir eso, ¿no? O sea, a veces decimos cosas realmente sin pensar, ¿no? Entonces, esta parte, la Biblia es muy clara y nos enseña acerca de esta situación. Si me acompañan en el Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Dice así. Estas son palabras de Jesucristo, ¿eh? Él estaba dando una enseñanza. Y dentro de esta enseñanza, pues habla de un poco de la blasfemia hacia el Espíritu Santo. Entonces vean cuán importantes a veces son las cosas que decimos, porque podemos estar blasfemando, ¿no? A Dios, blasfemando el Espíritu Santo con las cosas que de nuestra boca salen. Entonces dice aquí en el versículo 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, hombres se refiere a humanidad, ¿eh? No a hombres de género. Entonces aquí dice, nos dice Jesús, yo te digo que, mujer, que toda palabra que salga de tu boca, darás cuenta en el día del juicio. Entonces, de toda palabra que salga de nosotros, vamos a dar cuenta a Dios. A veces la verdad es que no pensamos, yo ahorita que estaba preparando el tema, digo, ay Señor, sí es cierto, o sea, ¿cuántas veces uso palabras ociosas que en lugar de ser de bendición, pues llegan a ser de maldición, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y el versículo 37 dice, porque tus palabras serán justificadas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, vean, pues aquí Rebeca de alguna manera recibió condenación por esas palabras que ella dijo, tu maldición sea sobre mí, ¿no? Y a veces decimos frases, las mamás luego somos muy dadas o de repente como mujeres somos muy dadas
a decirle a nuestros hijos o a personas, ¿no? Ah, es que tú nunca vas a cambiar, siempre vas a ser así, ¿no? Eres no sé, pones comparativos, pones situaciones que finalmente dañan, ¿no? O sea, le dices maldiciones a las personas, ¿no? Porque eso de que tú nunca vas a cambiar, siempre haces lo mismo, etcétera, pues estás maldiciendo a esa persona, ¿no? O sea, finalmente la estás atando con tus palabras. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos de cuidar. Hacer comentarios insensatos a veces de nuestra propia persona, ¿no? A veces decimos, ay, es que soy bien torpe, nunca me fijo, no hago nada bien, o a lo mejor a veces cuando de repente pues hemos tenido rachas en las que nuestra salud no ha sido buena y es un achaque sobre otro achaque y luego ya te pasó esto y ya te pasó aquello y sigues enfermo y pues empiezas a pensar de manera fatalista, ¿no? Es que no me voy a curar, no me voy a sanar, no voy a estar bien. Eso finalmente son palabras ociosas, ¿no? Son palabras que decimos sin pensar. Entonces, ocioso en este contexto de la Biblia significa justamente eso, ¿no? Decir palabras sin pensarlas, a la ligera, ¿no? Que a veces nada más lo decimos pues porque tenemos boca, pero realmente no pensamos en lo que realmente lo que estamos diciendo implica. Recuerden que Dios nos ha enseñado que nuestras palabras tienen poder y tienen poder para lo bueno o poder para lo malo, ¿no? Y esto no es como, pues esas enseñanzas que a veces hay ahí en línea, en el internet, o eso de declara y di y todo te va a servir. No, 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 no es así, ¿no? O sea, no es magia, no es de que si tú dices y declaras y decretas 100 veces que vas a ser sano, vas a ser sano. No, porque entonces estaríamos anulando la voluntad perfecta, agradable de Dios, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con la cuestión de la fe, porque entonces cuando tú hablas ese tipo de cosas, ¿dónde está puesta tu fe? Por ejemplo, en el caso de Rebeca, si ella hubiese tenido esa fe puesta en Dios, pues no hubiese importado que el padre no hubiera bendecido a Jacob. Finalmente, ¿quién podía haber bendecido a su hijo mejor que Dios? Nadie, ¿no? Entonces ella quiso como que ganarle y decir, bueno, que tu papá te bendiga, pero yo creo que una mujer de fe hubiera actuado, bueno, que si a Esaú le corresponde esa parte, yo sé que Dios no va a desamparar a mi hijo Jacob. Yo sé que Dios también va a bendecir a mi hijo Jacob, que Dios le va a prosperar, que Dios le va a dar. Eso hubiera hecho una mujer pues de fe, ¿no? Y no tratar de engañar y de manipular las cosas, que es un poco la parte de esta definición de manipulación, ¿no? Tratar de conseguir tus objetivos con engaño y mentira. Eso es manipular. Ujú. Engañar y mentir para conseguir tu objetivo. Entonces, en esta situación, eh, pues vemos esos errores, ¿no? Sin embargo, bueno, como hijas de Dios, como cristianas, pues debemos entender, ¿no? Que a veces podemos llegar a cometer este error. También vean la advertencia que nos hace Dios en Proverbios 6:2 en relación a esta parte de la manipulación que va acompañado del engaño y de la mentira. Entonces, vamos a Proverbios 6:2 y dice así. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, vean, ¿no? Ahí justamente eso fue lo que le pasó a Rebeca, ¿no? Quedó enlazada con sus propias palabras, con sus propios dichos y pues bueno, sufrió la consecuencia, ¿no? Tanto que al final, pues ustedes lo leyeron ahí en el versículo 27, ¿no? Como dice ella, pues ya, ¿para qué vivo? ¿No? O sea, estoy sufriendo tanto que ya para qué no tiene razón de ser mi vida. Y a veces podemos llegar a caer en esos extremos, ¿no? De, uy, pues qué razón tiene de ser, pues mi vida, ¿no? Y es a veces a consecuencia, pues de malas decisiones como en este caso. Entonces, si en algún momento de nuestra vida, puede ser que ahorita no, pero en algún momento de tu vida pasada,
tú te sientes un poco identificada con Rebeca, que a lo mejor usaste la manipulación en algún momento de tu vida con alguna persona, en alguna relación anterior, o ahora a lo mejor, pues en este tiempo, que prevengas el no cometer este error, ¿no? O a lo mejor, como yo les decía, tuviste una mamá que te manipuló, ¿no? O tuviste una mamá que tuvo favoritismo por uno de sus hijos y a ti te lastimó, ¿no? A ti no te dio ese lugar, a ti te hizo menos, pues finalmente hoy es tiempo, ¿no? De que sanemos todas esas heridas y de que hoy pues hagamos 3 pasos básicos. Yo creo que estos 3 pasos básicos tienen mucho que ver cuando nosotras como mujeres cometemos algún error. Hoy hablamos de la manipulación, pero puede ser algún otro error. Entonces, siempre que tú te sientas con alguna culpa en tu corazón o sientas que has fallado a Dios, que pues que has cometido un error, el punto número 1 es humillarte y pedirle perdón a Dios. Eso es primero. Si nosotros en algún momento pues sentimos que hemos cometido alguno de estos errores en nuestra vida, pues vamos a humillarnos, vamos a reconocerlo y vamos a pedirle perdón a Dios. Y pues esta parte de la confesión de tu pecado delante de Dios tiene promesa, ¿no? Vamos a verlo en Primera de Juan 1:9, que es un versículo pues así como que de memoria no lo debemos de saber. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión de tu pecado tiene promesa de bendición, ¿no? Porque dice que si tú confiesas a Dios, que si tú confesar, la palabra confesar es una palabra bien hermosa en la Biblia. Fíjense que a veces tenemos un poco el concepto ahí medio raro de confesar, porque bueno, a lo mejor en otro momento nos habían enseñado que confesar, pues era ir y decirle a alguien, oye, ¿qué cree que mentí, ¿no? Me robé algo. Pero cuando hablamos de confesar, hablando bíblicamente, confesar es ponerte de acuerdo con Dios. Es decir, que tú aceptas o te pones de acuerdo con Dios en que lo que hiciste está mal delante de sus ojos, ¿no? Es como darle la razón a Dios cuando tú vas y confiesas, Señor, perdóname porque pues mentí, engañé. O sea, te estás poniendo de acuerdo con Dios y decirle, Señor, reconozco que eso para ti es malo, entonces para mí también es malo. Hoy veo que esa actitud o eso que hice te ofende. Entonces, hoy reconozco que te estoy ofendiendo. Entonces, es ponernos de acuerdo con Dios en lo que para Dios es malo, para mí también tiene que ser malo. Entonces, de ahí que venga esta promesa, ¿no? Dice que cuando tú te pones de acuerdo con Dios y aceptas tu error, entonces dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ujú. Entonces, punto número 1, hay que pedirle perdón a Dios. Punto número 2, perdonarnos a nosotras mismas, porque a veces ya Dios nos perdonó, pero nosotras ahí seguimos latigándonos, ¿no? Con el recuerdo, con la culpa, con el remordimiento, ¿no? De híjole, ¿por qué lo hice? Porque imagínense a Rebeca, ¿no? Ya después de que vio que todo lo que pasó y que el otro hijo quería matar a su hermano, pues sí ha de haber venido una culpa en su corazón tremenda, ¿no? De decir, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto? Entonces, a veces así nos pasa a nosotras, ¿no? ¿En qué momento se me ocurrió decir esto? ¿Para qué lo dije? Mejor me hubiera quedado callada, ¿no? Entonces, pues bueno, esa parte, pues hay que perdonarnos a nosotras mismas, ¿no? Ya lo confesamos ante Dios, Dios ya nos perdonó, pues ahora libérate, libérate de esa culpa, siéntete perdonada realmente, siéntete justificada y obviamente, pues llévalo ahora a bien, ¿no? Restituye el daño si está en tus manos hacerlo, ¿no? Que ese es el punto número 3, pedir perdón si hemos lastimado, manipulado a alguien en este sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues en nuestra historia bíblica, pues el objetivo hubiese sido que Rebeca hubiese pedido perdón a su hijo Esaú, que hubiese pedido perdón a su hijo Jacob por haberlo incitado a hacer eso y hubiese buscado la reconciliación entre sus hijos, ¿no? Obviamente pidiendo dirección de Dios. Entonces, pues si nosotras en algún momento hemos manipulado, hemos metido ahí ideas o tratado de hacer cosas para que nos beneficiemos de eso, ¿no?
pues hoy hay que pedirle perdón a Dios, perdonarnos a nosotras y pedir perdón a quienes hayamos en su momento lastimado, ¿no? Y esos son 3 puntos claves que siempre debemos tener presentes, pues, en nuestro andar cristiano, porque sabemos que aunque somos hijas de Dios y estamos en un proceso de santificación, pues seguimos cometiendo errores, pero lo importante no es quedarnos atoradas en el error, sino salir y enfrentar, ¿no? Enfrentar no en nuestras fuerzas, sino con Dios, ¿ok? Entonces, bueno, para ir terminando y cerrando nuestro estudio, quiero leerles unas preguntas de reflexión antes de que cerremos con una oración. Em, Te pregunto, ¿tomas ejemplo de otras mujeres de Dios que admiras? A veces cuán importante es tener una guía espiritual, ¿no? De otra mujer como nosotras, que finalmente hoy podamos ver en las mujeres de la iglesia, en mujeres más maduras, pues esas virtudes que podamos imitar, ¿no? Esas virtudes que podamos decir, híjole, yo tomo el ejemplo de esta hermana porque es bien perseverante, tomo el ejemplo de aquella otra hermana porque es bien paciente, ¿no? Y podamos irlo haciendo también nosotros en nuestra vida. Otra pregunta, ¿qué consejo le darías a otras mujeres sobre la vida en Cristo, ¿no? Sobre la vida en esta situación, por ejemplo, que nosotros hemos aprendido hoy, ¿no? La crianza de los hijos, la crianza a veces en este grupo que hoy nos toca del estudio, dices, si, bueno, yo me pongo en el lugar, ¿no? Si criar hijos en matrimonio es difícil, criar hijos sola, pues híjole, tiene mucho más reto, ¿no? O sea, realmente a veces, híjole, son tantas cosas, tantas preocupaciones, porque tienes que estar preocupada por la provisión, por la educación, porque quién los va a cuidar, porque a lo mejor tú no puedes estar con ellos todo el tiempo. Entonces, de verdad que hoy yo las admiro a ustedes, amadas hermanas que están criando a sus hijos solitas, pues es un reto muy grande, pero finalmente hoy tenemos que entender, ¿no? ¿Qué consejos nos ha dado Dios? ¿Qué consejos nos ha dado Cristo para llevar a nuestros hijos de mejor manera, ¿no? Entonces, pues hoy, ¿qué consejos le darías a otras mujeres de lo que tú has aprendido hoy en la vida en Cristo? También hay que pensar, o esta pregunta va enfocada a, ¿puedes pensar a palabras vanas que a veces has dicho o que otra gente dice sobre sí? Hay que hacer como una introspección, ¿no? Pues, ¿qué palabras digo a veces yo que no son vanas? O sea, a lo mejor cuando yo me digo, no soy capaz, no voy a poder, soy torpe, yo no me fijo. O sea, son palabras que finalmente no te están ayudando, ¿no? Son palabras ociosas, palabras vanas, que Dios no quiere que estén en nuestra boca. O a veces pues, podemos pensar en ejemplos de gente, ¿no? Que usa estas palabras y finalmente eso cae en la manipulación, ¿no? Porque si te estás platicando con alguien y dices, ay, no es que yo soy bien torpe, pues ¿qué te va a decir la otra persona? Ay, no, pues sí, pobrecita de ti, no, o, ¿no? Te va a tratar de ahí como que de, pues de animar, de compadecerse de ti, ¿no? Pero finalmente, pues creo que no es la idea, ¿no? O sea, yo creo que hoy como hijas de Dios, pues debemos hablar bendición y decir cosas positivas de nosotras. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotras? Eso es lo que nosotras tenemos que creer. Dios no nos cree torpes, Dios no nos cree incapaces, al contrario, ¿no? Dios nos cree capaces, Dios nos cree mujeres dignas, Dios nos cree mujeres fuertes, mujeres valerosas, y eso es lo que tenemos hoy que creer, sea cual sea la situación que tú estés viviendo, ¿no? A veces caemos en tiempos de desesperación cuando algunas cosas pues no van como nosotros esperábamos, pero finalmente no hay que usar palabras ociosas, ¿no? En esos momentos de dificultad, sino al contrario. Y bueno, otras preguntas de reflexión podrían ser, ¿hoy necesito perdonar a alguien que haya manipulado mi vida? Puede ser, ¿no? Mi mamá, un hermano, una pareja, ¿no? Alguien, a lo mejor si hoy necesito sacar eso de mi corazón y de alguna manera liberarme de esa parte en que me lastimó en algún momento, pues hay que hacerlo, ¿no? Necesito, otra pregunta, ¿necesito perdonarme por los errores pasados en los que a lo mejor manipulé o destruí también la vida de alguien? Porque, bueno, seamos realistas, ¿no? A lo mejor nosotros fuimos parte de destruir algo, ¿no? A lo mejor una familia, un hogar, a lo mejor una amistad,
a lo mejor una relación de familia, ¿no? A veces entre familia, entre primos, hermanos, decimos algo que termina destruyendo una relación, ¿no? Entonces, necesito perdonarme por esos errores, ¿no? Y pues bueno, con estas preguntas de reflexión cerramos un poquito el estudio y hoy sí me gustaría que hiciéramos una oración para despedirnos, pero una oración donde pidiéramos perdón a Dios primero, luego pues le pidamos que el Señor nos ayude a perdonarnos si hay algo en nuestro corazón, algo en nuestra vida que nos sigue atando y finalmente que ponga los tiempos, a lo mejor los medios, si nosotros necesitamos pedirle perdón a alguien, que pues tengamos el valor para hacerlo, ¿no? Y finalmente restaurar esta parte en nuestra vida que es muy importante, ¿no? Tener una relación restaurada con Dios. Y a veces en esta serie que vamos a ver, pues a lo mejor no te vas a identificar con todos los errores, pero sí algunos de ellos, pues puede ser que estén presentes en nuestra vida y pues hay que irnos deshaciendo de eso que nos está estorbando espiritualmente, ¿no? Y que a lo mejor también este estudio pues te sirve para dar consejo o para prevenir caer en ese error, ¿no? Que no estamos exentas de que en algún momento, si hasta ahorita a lo mejor no hemos tenido problemas con esta parte de la manipulación, pues no estamos exentas de que en algún momento podamos recurrir a él, ¿no? Como en este caso Rebeca, o sea, Rebeca tuvo un matrimonio de inicio pues bonito, bien, tuvo bendición de Dios, ¿no? Dios hizo un milagro en su vida porque le concedió el tener hijos cuando ella era estéril. O sea, al principio fue muy bien, pero al final hubo algo que la llevó a tomar esa mala decisión. Entonces, hoy tenemos que prevenir el que en algún momento de nuestra vida caigamos en esta parte. ¿Sale? Entonces, pues cierra tus ojos, amada hermana, y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, te damos tantas gracias esta noche por lo que tú nos has enseñado. Hoy, Señor, queremos poner delante de ti que tú nos muestres, Señor, que nos traigas a memoria y que podamos reconocer si en algún momento hemos sido manipuladoras, hemos sido personas, Señor, que han usado palabras vanas, ociosas, que hemos pensado a la ligera y no hemos considerado las consecuencias de nuestras palabras y de nuestros actos. Te pedimos que tú nos perdones y que traigas a memoria esos momentos en los que no hemos actuado conforme a tu voluntad. Danos, Señor, esa capacidad para perdonarnos a nosotras mismas de errores cometidos en nuestro pasado, que podamos ser libres, como tú ya nos los has dicho, libres de pecado, libres de culpa, porque tú no nos señalas, Señor, tú no nos ves ya más como culpables, sino al contrario, nos ves perdonadas, nos ves justificadas por la sangre de tu Hijo Jesús, que se llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Señor. Hoy, Señor, también te queremos pedir si hay alguien a quien tengamos que pedirle perdón, Señor, por haber usado malas palabras, por haber influenciado su vida de una manera negativa, te pedimos que nos des la posibilidad de pedirle perdón a esa persona y poder restaurar pues aquel daño que en su momento hicimos. Y Señor, si nosotros en algún momento de nuestra vida, en la infancia, en la juventud, fuimos manipuladas, Señor, fuimos usadas por alguien para conseguir algún fin, Señor, y eso nos ha herido, nos ha dañado. Te pedimos, Señor, que puedas sanar esa herida de nuestro corazón, que podamos perdonar a aquellos que en su momento nos hicieron daño, que nos manipularon, que nos menospreciaron, que a lo mejor tuvieron favoritismo hacia otras personas y eso nos dañó, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a restaurar esa parte de nuestra vida y a prevenir, Señor, que en un futuro nosotras caigamos en esta condenación, en este error de ser manipuladora, Señor. Nunca permita, Señor, que caigamos en usar pues estas artimañas de que son del enemigo, Señor, que usemos engaño, que usemos mentira, a fin de conseguir algún objetivo de nosotras, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.